Paz de Cristo, Iglesia, casa de mi Padre. Les saludamos desde aquí del santuario del templo. Les saludamos en el nombre de todo el ministerio, en nombre de nuestro pastor. Un saludo para todos ustedes ahí en sus hogares, en donde quiera que estén escuchando esta enseñanza, su carro, tal vez en la hora del receso en el trabajo. Saludamos también a todos, saludamos también a todos los que pues no pertenecen a Iglesia Casa de mi Padre, pero que también tienen acceso a escuchar esta enseñanza. Un saludo muy especial a ustedes. Pongan atención a la palabra de Dios, que el Señor les da el privilegio de, mediante esta plataforma, mediante estos medios, usted pueda escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Saludos a los jóvenes, en especial los jóvenes varones que andan luchando con ese entusiasmo, con esas ganas. A los jóvenes varones de la Iglesia Casa de mi Padre, a las jóvenes doncellas que les gusta luchar, les gusta esforzarse en los caminos y las sendas de nuestro Dios. Saludos también a todos aquellos jóvenes varones y jóvenes doncellas que nos puedan escuchar, que pertenecen a otra congregación. Incluso envío un saludo también a Centroamérica, algunos jóvenes nos puedan escuchar por allá, y Sudamérica también, que nos puedan escuchar por allá. Saludos a todos en especial. Y sin más hablar, en esta ocasión vamos a tocar nuestro tema de reflexión, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 5 versículo 2 en adelante hasta el 7, tal vez hasta el 7 o el 8, el cual dice de la siguiente manera, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Nuestra palabra frase que se encuentra en el versículo 6, nuestra palabra clave en el versículo 6 es esta frase: ¿quieres ser sano? Nos vamos a estar enfocando en esta palabra que es bastante importante. ¿Quieres? Ponga esa palabra dentro de su mente, medite en ella, piense que en esa palabra bíblica, en esas palabras que encontramos en la Biblia por parte de nuestro Señor, y en ocasiones por parte de aquellos creyentes que tenían fe y que querían un milagro, que querían algo en su vida, usaban la palabra quieres. Una palabra muy sencilla que posiblemente no hemos hablado mucho de estas palabras sencillas, pero que tienen un gran significado espiritual. Quieres. Si tú quieres. Piense en esa frase, si tú quieres. Más adelante vamos a estar viendo el significado de esto. Vamos a estar hablando de la fuerza de voluntad con que fuimos capacitados los seres humanos. El Señor puso en nosotros una fuerza de voluntad que tenemos que ejercer, una fuerza de voluntad que tenemos que emplear. Y con más razón nosotros los creyentes, hay gente que no son creyentes.
Hay personas que se dedican al mal. Hay personas que se dedican a hacer todo tipo de cosas malas y ellos emplean la fuerza de voluntad que hay en ellos. Hay personas que han ido a prisión por hacer cosas malas. Hay personas que han estado en accidentes, en peleas, por hacer cosas malas, pero tienen una fuerza de voluntad dentro de sí que los impulsa a seguir adelante, y que por esa fuerza de voluntad nunca se dan por vencidos, porque hay una fuerza de voluntad dentro de nosotros, la cual es el querer, el anhelo que hay dentro de nosotros, el deseo de llevar a cabo algo. Ese querer, ese deseo, ese anhelo que está dentro de nosotros, hay que explotarlo, hay que explorarlo, hay que darle uso en los caminos del Señor. El querer. El Señor Jesús le dijo a este paralítico: ¿quieres ser sano? Note usted algo curioso aquí, algo que no me quisiera profundizar mucho debido al tiempo. Pero si nos damos cuenta, el Señor Jesús, que vino a sanar, a sanar enfermos, a poner en libertad a los oprimidos por el enemigo, a resucitar muertos, limpiar leprosos, perdonar pecados y todo eso, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús nunca llegó a una de sus conferencias o sus enseñanzas, sus predicaciones, sus reuniones y no dijo: vine a sanar a todos los enfermos acá. No fue a donde estaban los enfermos y empezó a sanarlos así nada más. Notamos algo curioso que el Señor siempre hacía: se le acercaba a un enfermo y le decía: ¿quieres ser sano? No se supone que Jesús tiene todo el poder para llegar y sanar y vámonos a sanar más y a seguir sanando. ¿Por qué el Señor, que todo lo sabe, le tenía que preguntar a la gente: ¿quieres ser sano? Algo importante, porque el Señor quiere que la persona lo confiese, que la persona reconozca, que la persona acepte, que la persona lo declare que sí quiere, que la persona declare que sí tiene esa necesidad, que la persona declare por sus propios labios y de su propio corazón, que lo confiese y que diga: yo quiero. Y allí es donde el Señor obra. ¿Por qué? Porque en la persona hay ese querer. Dice acá que cuando Jesús lo vio acostado, Jesús supo, por su sabiduría sobrenatural, supo que llevaba mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres? Le preguntó: ¿quieres ser sano? Notamos que el hombre no dijo: Señor, sí quiero. No, el hombre dijo: Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Con eso le dijo el enfermo: pues yo ya lo he intentado muchas veces, me han ganado la oportunidad, pero aquí sigo. Y dice la palabra de Dios que este enfermo tenía 38 años en ese lugar. 38 años nos señalan, nos definen o nos hacen ver a nosotros que ese enfermo en realidad sí quería ser sano. Para tener 38 años en ese lugar, eso quiere decir que él sí quería. Si no hubiera querido ser sano, él se hubiera ido por otro rumbo a pedir limosna o hubiera hecho lo que en estos tiempos hace la gente, que pues se suicidan. Pero no, el querer que él tenía dentro de él, el anhelo y el deseo hizo que él permaneciera tenía 38 años enfermo. En ese lugar debe de haber tenido mucho tiempo, porque dijo: entre tanto que voy, otro desciende antes que yo al agua. Y había perdido sus oportunidades. Y eso nos hace ver que este enfermo tenía dentro de él esa fuerza de voluntad, ese querer, ese anhelo por ser sano. Y debido a ese querer, debido a esa fuerza de voluntad que lo mantenía allí, fue que el Señor dijo: este va a recibir sanidad, porque este tiene el querer dentro de él, porque este tiene el deseo, porque este anhela, porque este quiere. Y el Señor siempre preguntaba: ¿quieres ser sano? Vamos a continuar. Hay un proverbio por ahí que data del 1600
que dice, where there is a will, there is a way. Algunos lo han traducido como que si quieres puedes, o que el que persevera alcanza, o que si tienes el deseo vas a encontrar la manera, o que si de verdad estás determinado a hacer algo siempre encontrarás los métodos, algo así. Pero dice que donde hay voluntad, donde mora la voluntad, siempre habrá los medios para que logres lo que quieres. Es un proverbio que alguien se inventó allá secularmente, pero tiene bastante sentido. Entonces estamos viendo que dice que este proverbio significa que si una persona está determinado firmemente a llevar a cabo algo, por esa determinación que tiene, por ese anhelo que tiene dentro de sí, va a lograr lo que quiere, no importa los obstáculos. Porque hay un querer, porque hay una fuerza de voluntad, porque hay un anhelo dentro de esta persona, y por eso va a alcanzar lo que quiere. El paralítico tenía un anhelo, tenía una fuerza de voluntad, tenía un querer que lo hizo que permaneciera allí años, que lo hizo que allí se quedara en ese lugar a pesar de que otro le ganaba la oportunidad. Y cuando él quería descender al agua para ser sano, otro se metía primero, pero ese querer lo hizo que permaneciera firme hasta que llegó Jesús. Y Jesús supo que ese paralítico tenía el querer, y debido a ese querer el Señor lo sanó. Vamos a ver un ejemplo acá de las personas que han hecho cosas y que ni siquiera han sido creyentes. Había este hombre que se llamaba Tomás Alva Edison. Dice que él inventó lo que ahora tenemos de gran beneficio en nuestros hogares, la luz. Aunque nos la cobran, pero es un beneficio que tenemos. Este hombre lo inventó. Algunos han dicho que fracasó 10,000 veces en su intento. Otros dicen que fracasó 1,000 veces nada más. Aunque si fracasó 1,000 veces es demasiado fracasar 1,000 veces. Pero este hombre que fracasó 1,000 veces tratando de hacer el bombillo que ahora provee luz, energía eléctrica, este hombre nunca se dio por vencido y dijo, yo no fracasé 1,000 veces. Lo que sucede es que fueron 1,000 oportunidades que tuve y al final lo logré, dijo él. No lo miró como un fracaso, dijo, tengo otra oportunidad, y así se fue, y otra oportunidad, y más, y llegó a 1,000 oportunidades hasta que lo logró. Que así fuéramos nosotros los cristianos. Por alguna razón el Señor Jesús dijo que los hijos de las tinieblas a veces son más astutos que los hijos de luz. Pidámosle a nuestro Señor que tengamos ese carácter, esa fuerza de voluntad, ese querer, ese anhelo de seguir y de decir, si se me atraviesa un obstáculo en mi caminar con el Señor, y si no puedo pasar por encima del obstáculo, pues doy la vuelta, pero voy a continuar con mi camino. Ese querer que aún en el mundo secular muchos nos demostraron tener, ese querer como aquellos hombres que dice que inventaron el avión. Después de no sé cuántos intentos, su avión logró volar 12 segundos y 36 metros y después de algunos años, después de más intentos, su avión logró volar 59 segundos y 260 metros. Y ahora vemos los aviones que flotan en el aire, ahí permanecen y llevan mucha gente, llevan carga, porque hubo unas personas que lo hicieron una y otra vez y fracasaron y destruyeron su material, y destruyeron más y no les importó hasta que lo perfeccionaron. Que así fuésemos nosotros, hermano, joven, varón, joven, doncella, que no porque usted viene a la congregación y de repente el pastor ocupado en otras cosas, el pastor distraído, usted le estaba saludando al pastor y el pastor no le dio la mano porque anda ocupado pensando en muchas cosas, y usted dijo, el pastor ya no me quiere, mejor me voy. No, que nosotros seamos perseverantes, que nosotros podamos usar el querer, el anhelo, la fuerza de voluntad que Dios nos dio, que la utilicemos para bien,
que la utilicemos para marchar por las sendas del Señor, que la utilicemos para predicar del Señor, para dar testimonio, y allá en el trabajo que nos digan: oh, tú eres cristiano, vas a una iglesia. Sí, sí soy cristiano, yo voy a la iglesia, Dios ha sido bueno, pero no estar allí tristes y decir: a veces voy, pero ya no me tratan bien, ya no quiero regresar. No, firmes. Que ese querer esté en nosotros cada vez con más fuerza. Gloria a Dios. El querer, el anhelo, la fuerza de voluntad debe de morar en nosotros siempre. Marcos capítulo 10 versículo 51 dice: y respondiendo a Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Porque Jesús no llegó nada más y dijo: yo soy sanador y vine a sanarte, y lo hubiera sanado. ¿Por qué le tuvo que decir qué quieres? Porque el creyente, joven varón, joven doncella, el creyente, como tú, joven varón que me estás viendo, como tú, joven doncella que me estás mirando, como tú, varón casado con hijos, como tú, padre de familia, como tú que ya eres suegro o cuñado o lo que sea, como tú que eres creyente, nosotros tenemos que confesar para que Dios obre y decir: Señor, yo quiero. Como dicen en inglés, you gotta want it. Tienes que quererlo, tienes que anhelarlo, tienes que desearlo. Y es lo que el Señor Jesús buscaba, que la gente lo confesara con sus labios, que lo declarara y dijera: quiero. La fuerza del querer. Por el querer muchos fueron sanados. Por el querer muchos alcanzaron misericordia. Por el querer muchos conocieron los milagros de Jesús, porque había el querer en ellos, y donde estaba el querer, allí Jesús obraba. Vamos a seguir leyendo. En estos tiempos y condiciones de enfermedad, ya saben en qué tiempos estamos viviendo. Que el virus, y que la vacuna rusa va a llegar y la china también, y que luego no llega, y que tal vez sí llega, y que sí va a llegar pero no es efectiva, y posiblemente sí es. Y bueno, en estos tiempos nosotros debemos de decir: Señor, yo quiero. Jesús, yo quiero que tú me protejas. Jesús, yo quiero que tú me guardes de todo mal. Jesús, en mi corazón te doy permiso porque yo quiero. El querer está en mí y te doy permiso que obres, Señor Jesús. El querer ya está en Cristo. En Él está el querer. En Él estuvo cuando Él andaba en la tierra impartiendo sanidad y milagros. Pero a veces no sucede porque el querer no está en ti, joven. A veces el querer no está en ti, hermana, hermano. Por eso no sucede. Pero el querer ya está en Dios. No debemos de dudar y decir: Dios que querrá sanarme. ¿Será que Dios sí quiere obrar en mi vida? No, el querer está en Él. Pero está en ti y en mí, pues eso falta. Mateo capítulo 8 versículo 1 al 4 dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo aquel hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo: sí quiero, ve. El Señor siempre quiere, pero ¿será que el querer está en usted y en mí? Tiene que estar el querer en nosotros para que el Señor obre. Él sí quiere, pero si el querer no está en usted y en mí, posiblemente no vamos a experimentar esa sanidad. Este hombre le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y cuando este hombre dijo eso, el Señor extendió la mano y lo sanó. ¿Por qué? Porque en el Señor estaba ya el querer. Y después de sanarlo dijo el Señor: si quiero. El Señor siempre quiere. Aleluya. El Señor
no hace operaciones o milagros donde no hay fe y donde tampoco está el querer. Mateo capítulo 13, versículo 58 dice: y no hizo muchos milagros, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer milagros en unos lugares. Se le acabó el poder, no se le acabó. Lo que pasa que en esas gentes no había el querer. Usted sabe que en estos tiempos nos topamos con gente en la calle, gente por todos lados que dicen: me estoy muriendo, ya no aguanto, dame unas monedas, siquiera para tomarme mi droga y así ya no sienta yo la enfermedad y no sé qué, y a veces es puro cuento. Y cuando uno les dice: puedo orar por ti, te invito a la iglesia, reaccionan y dicen: no es para tanto, estoy bien, nada más era un problemita, pero eso no es nada. No quieren recibir de Dios, no está en ellos el querer, porque si estuviera en ellos el querer dirían: sí, voy a servirle a ese Dios que tú le sirves para que yo me componga de esta vida, para que yo no ande así. Pero no está en ellos el querer y por lo tanto continúan igual. Pero tiene que estar el querer, el anhelo dentro de nosotros, el deseo de que Dios obre para que Él pueda obrar. Nuestro Dios ocupa que en nosotros haya el querer para que Él pueda obrar. Él quiere, Dios ocupa que en nosotros esté ese querer, que nosotros reconozcamos y digamos: yo quiero que el Señor haga algo en mí. Yo me siento bien de salud, pero el Señor ha de querer hacer algo en mí. Tal vez me quiera usar en la iglesia para cantar, tal vez me quiera usar para evangelizar, tal vez me quiera usar para predicar, para dar testimonio, para hablarle a mis compañeros de trabajo. Yo no sé qué el Señor quiera hacer conmigo, pero yo quiero que el Señor haga algo conmigo. Tiene que haber el querer en nosotros. Dice, y si no hay el querer, pues ya dijimos, bíblicamente el Señor no obra. Mateo capítulo 23, versículo 37, dijo el Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? En otras palabras, nunca te pude juntar bajo mis alas porque tú no quisiste, nomás por eso. Suena sencillo, pero qué serio eso, que el Señor dijera un día a nosotros: hermanos, yo quise salvarte, yo quise cuidarte, yo quise estar contigo, yo quise consolarte, yo quise quitarte la depresión, la tristeza, el gemido, pero tú no quisiste. Fue por eso nada más, porque tú no quisiste. Es lo que dice Jerusalén: yo cuánto tiempo quise juntarte bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. No había el querer en Jerusalén. Pero nosotros queremos que ese querer esté en nosotros y que reconozcamos y que digamos: yo sí quiero, Señor. Si muchos no han querido, yo sí quiero. Yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Gloria a Dios. ¿Qué es el querer? La palabra querer es un derivado de la palabra celos, de lo cual es telema. La telema significa voluntad. Cuando la Biblia dice que dijo el Señor Jesús: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no mi voluntad. Allí utiliza la palabra telema. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento. Se usa la palabra telema, y la palabra telema de telos es querer. Yo quiero. Se usa esa palabra. La voluntad de Dios, en pocas palabras, es el querer de Dios, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, de manera parafraseada. Ese es
el deseo, lo que en inglés le llaman el will, en nuestro lenguaje es voluntad, pero también es un sinónimo de querer, de anhelar, de desear. El deseo, el querer, el anhelo de Dios equivale a decir la voluntad de Dios. Y nosotros debemos de tener el querer dentro de nosotros. Nuestro Dios ocupa que en nosotros haya el querer para que Él pueda hacer su obra en nosotros, sus milagros, sus maravillas, sus sanidades. Dimos un ejemplo de que dice que a Jerusalén la quiso juntar bajo sus alas como la gallina junta sus polluelos, pero nunca la protegió, no la guardó, no la pudo cuidar, fue en cautiverio. ¿Por qué sería? Es porque Jerusalén no quiso, no hubo el querer en ellos. Y por eso no pudieron ser protegidos. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 21 vemos otro ejemplo, dice: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. El Señor da tiempo para que esa persona se arrepienta, pero esa persona dice: pues no quiero. Y como no quiere, pues Dios no puede perdonarle ni sanarle, porque la persona no quiere. Por eso es que tiene que haber el querer, que more y que habite el querer, el anhelo y el deseo en nosotros de que Dios haga su querer, su anhelo y su deseo, es decir, su voluntad, para que podamos perseverar, porque sin Dios pues no perseveramos. Este querer y este anhelo tenemos que alinearlo con el anhelo de Dios, con el querer de Dios para que funcione, porque muchas ocasiones, como dice el apóstol Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces es que sí, a veces tenemos el querer, pero que a nuestra manera no. Sí quiero, Señor, pero a mi modo. No, tampoco no es así. Sin más hablar, aquí concluyo. Jóvenes varones, jóvenes doncellas, les saludo con la gloriosa paz de Cristo. Ustedes saben que pues yo ya estoy un poquito, bastante más mayor que ustedes, pero me siento siento que soy de su círculo, siento que soy de su ambiente, porque pues no me he casado. Y órenle a Dios para que me case y el Señor me use en algún lugar más de lo que me pueda usar así soltero. Entonces estas son mi enseñanza, estas son mis palabras. Es un gusto saludarles. Reciban saludos de nuestro pastor, saludos de parte del ministerio y saludos también de mi parte. Y sin más decir, voy a hacer una oración por usted. Oremos. Padre de la gloria, Señor de misericordia, yo te pido que protejas, que cubras con tu bendito poder y con tu santa presencia, con tu cobertura, que defiendas, Señor del cielo, que asustes y que ahuyentes al devorador de nuestras almas, al león rugiente, Padre, y que protejas y cuides de todo tiempo de doctrina distorsionada, equivocada y errada, las mentes, los corazones, los sentimientos, las emociones de tus hijos por los cuales tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, Padre del cielo. Defiéndelo, Señor de la gloria, y no permitas que el enemigo se burle de tus hijos, Padre Santo. No permitas que el enemigo pisotee, no permitas que el enemigo ensucie, que no permitas que el enemigo destruya esa obra, Padre Santo, ese tesoro que tú pagaste con tu preciosa sangre, Señor del cielo. Te pido por todos los jóvenes, Padre Santo, dales discernimiento, Padre Santo, que sean prudentes, Padre del cielo, que sean sabios, Señor de la gloria, para que sientan, Padre del cielo, para que perciban, Padre, el peligro y huyan, Señor del cielo. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Dios les bendiga.